Mi novia me llevó a terapia para decirme que quería estar con otros hombres. Pero cuando fui yo quien empezó a salir con alguien, me llamó traidor. La primera vez que escuché la frase "tenemos una sesión de terapia de pareja el sábado", no supe si reír o quedarme en silencio. No era algo que habíamos hablado, ni algo que yo hubiese sugerido. Simplemente apareció ahí, agendada en mi calendario compartido como si se tratara de renovar el suato de una visita rutinaria al odontólogo. La autora de esa sorpresa fue Juliana, mi novia desde hacía poco más de 2 años. Una mujer brillante, intensa y con un discurso sobre la libertad emocional que, en sus primeras versiones, me resultaba tan seductor como confuso. Desde el comienzo de nuestra relación, Juliana se definía como una mujer fuera de normas, libre de paradigmas rancios, así los llamaba, y con una postura crítica frente a todo lo que tuviera aroma a estructura tradicional. Y, aunque yo provenía de un entorno bastante convencional, donde la fidelidad y el compromiso eran casi sinónimos, nunca me consideré cerrado de mente. Tal vez por eso no discutí demasiado cuando sus ideas sobre relaciones no monógamas empezaron a colarse, primero como comentarios casuales y, con el tiempo, como propuestas más firmes. Pero una cosa es una conversación casual sobre cómo la monogamia podría ser una imposición cultural. Y otra muy distinta es estar sentado frente a una terapeuta que te mira con expresión serena mientras tu pareja plantea, con voz calmada y ojos brillantes, que necesita acostarse con otros hombres para encontrarse a sí misma. La oficina de la terapeuta no era fría ni imponente. Tenía muebles cómodos, plantas, libros acomodados con esmero y esas frases enmarcadas que buscan parecer profundas: el amor no se encierra, la libertad también es afectiva. Entramos, nos sentamos, y sin esperar a que nadie preguntara nada, Juliana se lanzó a hablar como si estuviera en una conferencia. Explicó que no quería terminar la relación, que me amaba profundamente, pero que sentía que estaba atrapada en una estructura que no le permitía evolucionar. Que el amor, según ella, no debía confundirse con posesión. Y que necesitaba explorar su sexualidad con otros hombres sin que eso significara dejar de amarme. Yo la escuchaba en silencio, no tanto porque me sorprendieran sus palabras, porque ya las había insinuado antes, sino por la forma en que las soltaba. Con esa naturalidad de quien está convencida de que su verdad es indiscutible. Me limité a mirar una alfombra multicolor, intentando que mis ojos no revelaran lo que sentía. Desde ahí asistimos a 3 sesiones más. En cada una, Juliana fue construyendo su argumento como si se tratara de un proyecto académico. Hablaba de expansión, de plenitud, de experiencias necesarias. Y lo hacía con una mezcla inquietante de dulzura y determinación. Yo, mientras tanto, cada vez me sentía más pequeño en ese sillón. No porque no tuviera voz, sino porque sabía que, si decía lo que realmente pensaba, iba a ser tachado de retrógrado, de controlador, de emocionalmente limitado. En la tercera sesión, me soltó con una sonrisa casi cómplice que había conocido a alguien en el gimnasio. Aclaró, por supuesto, que aún no había pasado nada, pero que sentía una conexión especial y que, con mi permiso, esa experiencia podría ser muy nutritiva para ella. No supe si estaba más enojado por lo que decía o por la tranquilidad con la que lo decía, como si estuviéramos hablando de probar un nuevo sabor de helado y no de romper los cimientos de una relación. La terapeuta no tomaba partido. Hacía preguntas abiertas, buscaba co-construir el acuerdo como decía. Pero yo no quería construir nada. Lo único que quería era que alguien reconociera que eso que estaba pasando dolía. No lo dije. Solo tragué saliva, forcé una sonrisa y murmuré que necesitaba pensar. Esa noche dormí en casa de un amigo, sin avisar. Juliana ni siquiera me llamó. Durante los días siguientes, me inundó con artículos, links y videos sobre vínculos libres, teorías emocionales y discursos sobre la posesividad disfrazada de amor. Me hablaba como si estuviera haciéndome un favor, como si al permitirme comprender su necesidad de acostarse con otros hombres, me estuviera educando. A mí me sonaba a manipulación con disfraz académico, como si envolver el deseo en palabras bonitas lo convirtiera en algo noble. Lo más irónico era saber que si yo hubiese sido quien planteara algo así, ella me habría acusado de machista disfrazado de moderno. Pero como era su deseo, entonces se volvía progreso emocional. Pocos días después, Juliana propuso formalizar el experimento. Me dijo que podríamos abrir la relación por 3 meses y evaluar si seguíamos siendo compatibles. Acepté. No porque creyera en esa prueba absurda, sino porque algo dentro de mí necesitaba dejar de ser el tipo que todo lo aguanta. Si el final era inevitable, quería que llegara sin sentir que me rendí sin luchar. Lo que no sabía en ese momento era que, con esa decisión, estaba abriendo la puerta a la transformación más profunda de mi vida. Y que, sin proponérmelo, estaba a punto de enseñarle a Juliana que no hay nada que le duela más a quien se cree superior que ver florecer a quien quiso someter. Pasaron apenas 3 semanas desde que iniciamos esa absurda prueba de apertura y, honestamente, me sorprendió la velocidad con la que Juliana se sumergió en su nueva fase de exploración.
No hubo titubeos, no hubo procesos. Fue como si hubiese estado esperando ese permiso durante meses. La transformación fue inmediata. Empezó a salir casi todas las noches. Se arreglaba con una precisión exagerada, usaba lencería nueva que, curiosamente, nunca había usado conmigo, ni siquiera en fechas especiales. Y cada vez que se iba, lo hacía con una sonrisa y la frase "no me esperes despierto", como si fuera un chiste entre nosotros. Como si todo esto fuera normal. Yo la observaba en silencio. La dejaba hacer. No porque me diera igual, sino porque había aprendido que cada gesto mío sería interpretado como un intento de limitarla. Así que decidí hacer lo contrario, observar y guardar. Una madrugada volvió a casa tambaleándose, riéndose sola, con olor a una colonia masculina que no conocía. No se dignó a mirarme al entrar. Se metió directo a la ducha y, al salir, se acostó a dormir sin decir una palabra. A la mañana siguiente, me preguntó si quería desayunar como si nada, como si esa noche no hubiera existido. Me habló de la comida peruana, de una conversación interesante que había tenido con unos amigos, y todo con esa actitud condescendiente que solía usar cuando se sentía por encima de mí. Fingí estar concentrado en mi café, pero por dentro, algo en mí se rompía un poco más con cada palabra. Ahí fue cuando entendí que si me quedaba esperando un gesto de cuidado, de reciprocidad o siquiera de respeto, iba a desaparecer en su relato. Ese relato en el que ella era la pionera emocional y yo, un espectador torpe que debía aprender a aplaudir sin protestar. Así que hice lo único que sentí que podía devolverme algo de mí, descargué una aplicación de citas. Subí un par de fotos, escribí una biografía sin pretensiones, y en menos de una hora ya tenía varias coincidencias. No buscaba venganza, pero sí necesitaba recordarme que también podía ser deseado. Que yo también podía elegir. Fue ahí cuando conocí a Katy. Katy era diseñadora gráfica. Su perfil no tenía poses forzadas ni frases hechas. Nos escribimos con naturalidad y después de un par de días, decidimos vernos. Fuimos a un bar pequeño en el centro, sin pretensiones. Nada caro, nada planeado. Solo una charla sin etiquetas. La conversación fluyó como no me pasaba hacía mucho tiempo. Hablamos de películas malas que nos encantaban, de libros que abandonamos a la mitad, de viajes que no salieron como esperábamos. No hubo besos. No hubo presión. Pero salí de ahí sintiendo que algo dentro de mí había despertado. Que todavía era capaz de conectar sin tener que justificar cada palabra o cada emoción. Al día siguiente, sin pensar demasiado, subí una historia a Instagram, 2 cafés, nuestras manos apenas rozándose y una canción de fondo. Nada explícito. Nada comprometedor. Solo una imagen honesta. La reacción de Juliana fue inmediata. 5 minutos después, un mensaje directo: ¿qué haces? Esto no era así. No había saludo, ni pregunta genuina. Solo esas palabras, duras, tensas, como escritas con los dientes apretados. No respondí. Dejé pasar unas horas. Luego llegó otro mensaje: ¿te parece bien jugar con nuestros acuerdos? Porque esto no lo hablamos. Ahí supe que lo que ella llamaba libertad era, en realidad, una libertad a su medida. Una que funcionaba mientras ella era quien exploraba, quien decidía, quien marcaba el ritmo. Pero si yo cruzaba esa misma puerta, entonces se volvía traición. Desde ese día, comenzó a vigilar mis redes. No lo decía abiertamente, pero sus preguntas dejaban claro que me estaba siguiendo los pasos. ¿Fuiste al centro el jueves? ¿Con quién estabas cuando subiste esa canción de Arctic Monkeys? Yo no contestaba. Solo sonreía. Y esa sonrisa, aparentemente, la molestaba más que cualquier discusión. Juliana no sabía qué hacer con un hombre que ya no necesitaba su aprobación para respirar. Había perdido el control del guión. Y cuando eso pasó, su actitud empezó a cambiar. A veces intentaba ser amable. Me preguntaba si necesitaba algo del supermercado. Si quería que cocináramos juntos. Si me sentía bien. Pero yo ya estaba en otra parte. Porque mientras ella trataba de rescatar algo desde la cortesía tardía, yo ya estaba escribiendo el siguiente capítulo de mi historia. Y, esta vez, no necesitaba su permiso para hacerlo. Katy y yo comenzamos a vernos más seguido. No hablábamos de compromisos ni de etiquetas, pero había algo limpio, algo sereno, en su forma de estar. No me examinaba, no me corregía. Me escuchaba sin juzgar. Y yo, por primera vez en años, me sentía visto. Me sentía bien. Juliana, por su parte, ya no hablaba con tanto orgullo de sus conquistas. Ya no mencionaba a ese chico del gimnasio. Ya no subía historias con frases sobre libertad emocional. Comenzó a evitarme, a encerrarse en su mundo. Y entonces, como si no pudiera soportarlo más, me propuso volver a terapia. Dijo que algo no estaba funcionando. Que necesitábamos ajustar los acuerdos.
que sentía que yo estaba usando la apertura como venganza, que lo hacía para herirla. Acepté ir, pero no por convicción. Quería ver hasta dónde llegaría su necesidad de control. Quería mirar de frente esa hipocresía que tanto se empeñaba en disfrazar de evolución emocional. Y lo que pasó en esa sesión cambió todo. La sesión comenzó tensa. Juliana llegó antes que yo, como solía hacerlo, pero esta vez no tenía esa postura firme de otras veces. No había discursos preparados ni sonrisas altivas. Había incomodidad. Vulnerabilidad, tal vez. Se sentó recta, cruzó las piernas con lentitud y bajó la mirada antes de hablar. Empezó diciendo que se sentía confundida, que algo en la dinámica de nuestra relación se había desajustado. Que lo que para ella había sido un camino de crecimiento y libertad, ahora se sentía como un territorio lleno de espinas. Dijo que le dolía verme tan tranquilo, tan cómodo, como si la apertura no me hubiera afectado. Y que, en su opinión, yo no estaba explorando por convicción, sino por revancha. Que el hecho de salir con otra mujer tan pronto, y demostrarlo en redes, parecía una forma encubierta de castigarla emocionalmente. La escuché sin interrumpir. Sin mover un músculo. Quería ver hasta dónde podía llegar con ese discurso. Cuando terminó, la terapeuta se limitó a asentir y giró hacia mí, invitándome con la mirada a responder. Me tomé un respiro largo antes de hablar. Le recordé, con toda la calma que me permitió la dignidad, que no fue idea mía abrir la relación. Que yo no pedí ninguna sesión de terapia, que la primera cita me cayó como una emboscada. Que durante semanas me limité a escuchar mientras ella justificaba su deseo de acostarse con otros hombres con teorías de desarrollo emocional. Le recordé que fui yo quien necesitó tiempo para digerir una propuesta que jamás imaginé tener que enfrentar. Y que si ahora salía con alguien más, no era por venganza, sino porque, en medio de todo ese desorden, había encontrado a una persona que me hacía sentir cómodo. Querido. Escuchado. Le dije que no tenía ni el tiempo ni la energía para jugar a lastimar a nadie. Pero que tampoco iba a disculparme por estar mejor. Por no estar hundido. Por no ser el muñeco obediente que se esperaba de mí. La terapeuta, hasta ese momento reservada, intervino para decir que, en relaciones abiertas, los acuerdos deben ser sinceros y voluntarios por ambas partes. Que si uno de los dos no puede sostener la reciprocidad emocional, entonces no hay acuerdo. Hay control disfrazado de libertad. Juliana se quedó callada unos segundos. La incomodidad era visible. Luego murmuró que sentía que la terapeuta se estaba alineando con el discurso masculino de siempre y que no pensaba seguir pagando sesiones para sentirse juzgada. Se levantó sin esperar respuesta, se despidió con un gesto seco y salió del consultorio sin volver la vista. Esa fue la última vez que pisamos juntos una sala de terapia. Desde ese día, la dinámica en casa se volvió insostenible. Juliana ya no me miraba a los ojos. Apenas si hablábamos. Se quedaba más tiempo fuera, llegaba tarde, a veces ni siquiera avisaba. Su entusiasmo por sus conexiones alternativas había perdido brillo. Ya no hablaba con orgullo de sus amantes. Era como si la libertad que tanto defendía empezara a mostrarle su otra cara. Yo, por mi parte, empecé a buscar un apartamento. No por urgencia, ni por orgullo, sino porque entendí que seguir compartiendo techo con alguien que no soportaba mi bienestar era una forma lenta de desaparecer. Ya no quería estar ahí. Y quizás lo más irónico es que, mientras yo armaba cajas con mis cosas, Juliana se volvió más insistente. Me hablaba de lo que habíamos construido, de los buenos momentos. Me sugería cocinar juntos, ver una serie. Pero era tarde. Ya no podía quedarme en un lugar donde amar era una guerra de discursos. Donde el afecto venía con condiciones. Donde la admiración se había cambiado por estrategias y la conversación por discursos teóricos. Cuando finalmente me mudé, lo hice sin dramas. Me llevé lo necesario, algunos libros, mi computadora, ropa, un par de muebles que había comprado yo. Dejé atrás su decoración perfecta, sus reglas estéticas, su necesidad constante de corregir el entorno. Me fui a un apartamento más pequeño, sin lujos, pero lleno de algo que no tenía precio, silencio. Y paz. La última noche que estuve en aquel departamento, Juliana ni siquiera intentó detenerme. Me miró desde la cocina mientras yo cerraba la puerta. No dijo nada. Yo tampoco. A las pocas semanas, Katy y yo empezamos a vernos con más frecuencia. No porque estuviéramos buscando formalizar algo, sino porque era fácil. Natural. Sin trampas. Nos gustaba caminar por el centro, tomar café en lugares nuevos, hablar sin un guión. No necesitábamos probar nada. Solo estar. Juliana, mientras tanto, descubría poco a poco que el mundo no giraba en torno a sus términos. Comenzó a escribirme por las noches. Mensajes sin mucho sentido, que si había dejado un cargador,
que si me acordaba de cierta serie, que si ya había cancelado una cuenta compartida. Al principio respondí por cortesía. Luego, solo cuando era absolutamente necesario. Me di cuenta de que esos mensajes no eran sobre lo que decían. Eran intentos velados de mantenerse presente. Una noche, subí una foto con Katy en la boda de un viejo amigo. Nada ostentoso. Una imagen tranquila, sin poses. Ella reía con la cabeza hacia atrás y yo la miraba. Eso fue suficiente para desatar el caos. Juliana me escribió en menos de 10 minutos. No abrí el mensaje. Desde la vista previa, pude leer, bonita puesta en escena. Todo te sale perfecto cuando hay público, ¿no? No respondí. Solo hice algo que tal vez sí dolió, la dejé de seguir en todas mis redes. Sin anuncio. Sin indirectas. Simplemente la borré del mapa. No pasó mucho tiempo antes de que se notara. Publicó frases ambiguas, citas sobre el ego masculino, textos sobre la traición emocional. Algunos conocidos le respondieron con ironía, otros no dijeron nada. Yo, simplemente, seguí con mi vida. Había entendido que la verdadera venganza no es gritar tu versión de los hechos. Es vivir de tal manera que la otra persona entienda, sin que tengas que explicárselo, que ya no tiene ningún lugar en tu historia. Cuando comenzamos el pequeño estudio creativo, Katy y yo no teníamos grandes expectativas. Ella se encargaba de la parte visual, yo de la gestión y los clientes. Era sencillo, modesto, pero real. Cada proyecto que tomábamos era una manera de construir algo propio, desde cero, sin adornos ni pretensiones. Nos entendíamos sin necesidad de hablar tanto. Y ese silencio compartido se sentía más íntimo que cualquier gran discurso sobre el amor moderno. A esas alturas, Juliana ya no era más que un eco lejano. Seguía en redes, dando charlas sobre vínculos conscientes, subiendo frases en tonos neutros y selfies en espacios armónicamente curados. Promocionaba talleres de autenticidad emocional y publicaba con frecuencia sobre la importancia de escuchar nuestras verdades. Y yo no decía nada. No respondía, no compartía, no me burlaba. Porque no había nada más que decir. Fue en ese contexto, ya bastante estable y con la herida cerrada, cuando llegó un correo que, de haberlo recibido meses antes, me habría descolocado. Venía de una agencia con la que habíamos colaborado una vez. Nos buscaban para un proyecto de imagen de marca, una campaña sobre bienestar emocional. Nada raro. Hasta que abrimos el adjunto y vimos de quién se trataba la embajadora del proyecto, Juliana. Ahí estaba, con una biografía perfectamente redactada, hablando de su experiencia guiando procesos de autoconocimiento afectivo. Había fotos suyas en poses neutras, vestida de blanco, sonriendo con suavidad. Me reí. No por burla, sino por la ironía. La misma persona que me arrastró a terapia para convencerme de aceptar su deseo de estar con otros hombres, ahora vendía una imagen de equilibrio emocional. Consideré rechazar la propuesta. Por higiene emocional. Pero fue Katy quien me frenó. Me miró con calma y dijo, no huyas. Hagamos esto impecable. Y que quede claro quién eres ahora. Sin drama. Solo hechos. Su tono era tranquilo. Serio. Y por eso mismo, me convenció. Aceptamos el proyecto bajo nuestras condiciones, presupuesto cerrado, contrato con tarifas detalladas, plazos claros y cero margen para improvisaciones emocionales. Cuando la agencia le comunicó al equipo quién estaría a cargo, supe que Juliana lo sabría en cuestión de horas. Y no me equivoqué. Esa noche me llegó un mensaje suyo. Cortés. Neutro. Qué sorpresa ver sus nombres. Me alegra saber que están bien. ¿Crees que podríamos revisar un poco el presupuesto? Hay confianza suficiente como para evitar tanta formalidad. No respondí de inmediato. Dejé que el silencio hablara. Al día siguiente le reenvié el contrato, firmado ya por la agencia, junto con una sola línea en el cuerpo del correo. Lo importante es el consentimiento, ¿recuerdas? No hubo respuesta. Durante las semanas de trabajo, tuvimos un par de reuniones virtuales. En ninguna de ellas Juliana me miró directamente a la cámara. Usaba frases como me encanta la dirección que están tomando o siento que han captado bien lo que quiero transmitir. A veces me parecía una parodia. Pero lo curioso era que, por primera vez, estaba en un escenario donde no podía cambiar las reglas. No podía apelar a discursos. No podía reinterpretar acuerdos. Había plazos. Había entregables. Y no tenía poder sobre nada más que su propia imagen. Terminamos el trabajo a tiempo. Entregamos con calidad. La agencia quedó encantada. Juliana nos mandó un correo breve agradeciendo, y cerró con una línea que parecía sacada de una novela. Me sentí rara, pero también bien, al vernos colaborar desde otro lugar. No respondí. La factura fue pagada sin demora. Y con eso, todo terminó.
sin necesidad de enfrentamientos, sin necesidad de devolverle nada. Katy y yo seguimos trabajando. El estudio empezó a crecer de forma constante. No era un imperio, pero era nuestro. Un espacio donde cada decisión era compartida, donde el respeto era mutuo, y donde no había necesidad de imponer ni teorizar nada para sentirse querido. Pasaron los meses, y a veces, por cosas del algoritmo, me topaba con publicaciones de Juliana. Sus frases eran cada vez más genéricas, su mirada más controlada. Promovía talleres de inteligencia erótica, escribía hilos sobre los ciclos afectivos conscientes y compartía fotos con mensajes como el amor es libertad sin miedo. No decía nada. No reaccionaba. No porque me diera igual, sino porque ya no había ninguna herida que tocar. Porque su voz ya no tenía eco en mí. Hasta que un día, después de mucho tiempo sin contacto, me escribió de nuevo. Esta vez no fue por trabajo. Me pidió tomar un café. Dijo que solo quería hablar, cerrar el ciclo en persona. Sin presiones. Lo pensé. Y acepté. No porque necesitara verla, sino porque entendí que, para ella, no verme más era parte de lo que no soportaba. Y porque, para mí, no había nada más definitivo que mirarla sin sentir nada. Nos vimos en una cafetería del centro, de esas tranquilas, donde la música suena apenas de fondo y la gente conversa en voz baja. Juliana llegó con 10 minutos de retraso, como siempre. Vestía sencilla, sin maquillaje llamativo ni accesorios costosos. No traía el aire de superioridad de antes, ni esa energía intensa con la que solía entrar a cada espacio como si el mundo le debiera algo. Se sentó frente a mí y pidió un té verde sin azúcar. Pasaron varios segundos en silencio. Ella me miraba como si buscara algo en mi rostro. Tal vez un gesto, una reacción, una señal de que todavía podía influir en mí. Pero yo no tenía prisa. No tenía rabia. Solo quería escucharla, y luego irme. Fue ella quien habló primero. Dijo que había estado pensando mucho en todo lo que pasó. Que en su momento creyó estar actuando desde un lugar de autenticidad. Que sentía que era necesario romper estructuras, probarse a sí misma. Pero que ahora, al mirar en retrospectiva, no estaba tan segura de haber sido tan clara consigo misma como pensó. Dijo que había leído cosas sobre dinámicas de poder, sobre el ego disfrazado de evolución, y que empezaba a sospechar que, tal vez, parte de lo que me pidió no fue una invitación al crecimiento mutuo, sino una exigencia disfrazada de conversación. No la interrumpí. Me preguntó si todavía pensaba que todo lo hizo por egoísmo. Le respondí que no era tan simple. Que no se trataba de egoísmo o libertad, sino de honestidad. Le dije que el problema no fue su deseo de explorar otras relaciones, sino la forma en que decidió imponer ese deseo como si fuera una evolución que yo estaba obligado a aplaudir. Que nunca me preguntó si quería hacer ese viaje con ella. Solo me pidió que la acompañara, que la entendiera, que la celebrara y que no me quejara. Ella asintió con lentitud. No había lágrimas. No había drama. Solo un silencio largo que se volvió más denso con cada segundo. Entonces vino la parte que esperaba, habló de la soledad. Me dijo que muchas de las personas con las que había tenido esos vínculos expansivos desaparecieron apenas la novedad se agotó. Que los diálogos profundos se transformaron en vacío. Que la mayoría de esas conexiones eran solo adornos para no estar sola, pero que nadie se quedó cuando realmente necesitó a alguien que escuchara sin pedir explicaciones. Dijo que pensaba mucho en mí. Que a veces veía nuestras fotos y se preguntaba si había confundido libertad con negligencia emocional. Yo escuchaba. Ya no desde el dolor, sino desde una distancia limpia. Un lugar al que me había costado mucho llegar. Saqué de mi mochila una carpeta delgada. Dentro, una hoja que guardé desde el inicio de nuestra apertura, el documento que ella misma redactó con los términos de exploración emocional consensuada. Con su firma, con sus condiciones, con su frase de cierre, esto será para fortalecernos, no para separarnos. Se lo puse sobre la mesa. Lo miró. Sonrió apenas, como quien reconoce un error sin necesidad de explicarlo. No dijo nada. Le dije que ya no vivía en ese mundo. Que ahora entendía el amor como un espacio donde el respeto no se discute, donde la confianza no se somete a pruebas, donde no hay que disfrazar el deseo de control con frases bonitas. Le deseé que encontrara eso que estaba buscando. Que ojalá, esta vez, lo buscara con la claridad que nunca tuvo conmigo. Pero que, por mi parte, ya no quedaba nada. No por odio. No por orgullo. Sino porque el amor, cuando se convierte en campo de batalla, pierde su valor. Me levanté, dejé dinero suficiente para ambos cafés, y me fui. No hubo abrazo. No hubo despedida. Solo una mirada de ella, larga, sostenida, pero ya sin poder. Ya sin efecto.
Al día siguiente, publicó una frase en sus redes: decir que eres libre no te autoriza a romper a otros para sentirte valiente. No mencionó nombres. No hacía falta. Los que sabían, entendieron. Yo no respondí. No compartí. No reaccioné. Tenía cosas más importantes que hacer. Una reunión con un nuevo cliente. Una cena con Katy. Unas ideas que queríamos desarrollar para el estudio. Una vida, en fin, que ya no se escribía desde el sacrificio. Ni desde la necesidad de justificar porque un no también puede ser amor propio. Katy y yo nos casamos unos meses después. Nada ostentoso. Una ceremonia íntima, con pocos invitados. Nuestros padres, un par de amigos. Música suave, comida sencilla, promesas tranquilas. No hubo discursos épicos. No hubo fotos forzadas. Solo una promesa sencilla: cuidarnos sin perdernos. Durante la recepción, el terapeuta que alguna vez intentó mediar entre Juliana y yo, nos acompañó. Con el tiempo, habíamos desarrollado una amistad. Me dijo algo que no olvidé: saliste de algo injusto sin convertirte en lo mismo. Y eso, aunque muchos no lo vean, también es un acto de amor. Me quedé pensando en eso mientras veía a Katy reír con una amiga. Mientras la música sonaba. Mientras las luces se reflejaban en sus ojos. No necesitaba probar nada. Ni publicar indirectas. Ni explicar mi felicidad. La vivía. Con calma. Con presencia. Y esa fue mi verdadera victoria. Sin gritos. Sin venganza. Sin espectáculo. Solo justicia emocional. Y una paz que no pedía permiso. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.